Hola a todos. En este vídeo voy a explicar cómo se controla el error de estimación con el tamaño de la muestra. Conviene que antes de ver este vídeo hayáis estudiado los apartados 6.1 y 6.2.1 de este tema. También que hayáis visto el vídeo del profesor Israel Cañamón titulado Método Pivotal, que me parece que es el vídeo número 17. Bien, pues para empezar voy a repasar uno de los ejemplos que habéis estudiado en el apartado 6.1. Es el ejemplo número 2, en el cual lo que se hace es hallar un intervalo de confianza para la esperanza de una variable aleatoria normal de desviación típica conocida, que es igual a 3, a partir de una muestra de tamaño 4, que es esta que está aquí, y si cuando resolvisteis este ejercicio obtuvisteis este intervalo de confianza, ¿vale? Es decir, que se puede afirmar que con una confianza del 95%, el parámetro mu desconocido pertenece al intervalo 0.24-5,64. Fijaros que esos dos extremos del intervalo se obtienen restando y sumando lo que se llama la cota del error, que es ese término de aquí, a la media de la muestra, que es 2,7. Voy a representar esto gráficamente, mediante un croquis que he dibujado también rápidamente. He puesto en azul el intervalo aleatorio, en general, un intervalo aleatorio para la mu de una variable aleatoria normal, para la esperanza de una variable aleatoria normal, y en verde el intervalo de confianza, cuando sigma es conocido. Entonces he separado los dos casos para remarcar la diferencia que hay entre un intervalo aleatorio y un intervalo de confianza. ¿Vale? Entonces, en un intervalo aleatorio tenemos que el centro del intervalo es la media muestral. ¿Vale? Los dos extremos serán la media muestral menos epsilon y la media muestral más epsilon, donde epsilon es la semilongitud del intervalo, que es lo que me va a servir de cota del error de estimación, que como ya sabéis es igual al cuantil de orden 1 menos alfa medios, si la confianza es 1 menos alfa, por sigma, que es conocido, partido por la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra, el número de elementos que tiene la muestra. ¿Vale? Fijaos que este es un intervalo aleatorio, insisto. ¿Vale? La media muestral es una variable aleatoria. Yo a priori no sé lo que vale. Dependerá qué valores obtenga la muestra para saber qué valor toma. Es decir, que para cada muestra irá variando su valor. Y lo que sabemos es que la probabilidad de que el parámetro desconocido mu pertenezca a este intervalo es 1 menos alfa. En cambio, el intervalo de confianza no es un intervalo aleatorio. El centro es la media de la muestra, de una muestra dada, de una muestra fija. Por lo tanto, no es una variable aleatoria, es un valor determinado. Y la semilongitud del intervalo sigue siendo epsilon, igual que en el caso del intervalo aleatorio, este valor de aquí. Entonces podemos afirmar que el parámetro desconocido pertenece a este intervalo con confianza 1 menos alfa. Una vez que yo he tomado la muestra, ya aquí no hay ninguna incertidumbre. El parámetro desconocido pertenecerá o no pertenecerá, cosa que desconozco. Entonces lo único que afirmo es que la media desconocida de x, mu, pertenece a este intervalo con confianza 1 menos alfa. ¿Por qué con confianza 1 menos alfa? Porque si yo realizara el experimento muchas veces, tendré la esperanza de que el 1 menos alfa por 100% de las veces el valor desconocido del parámetro caerá dentro del intervalo. Bien, vamos a volver al ejemplo. En este ejemplo había un anexo en el cual se decía que calculáramos el intervalo cuando aumentamos la confianza. En este caso nos pedían calcular el intervalo cuando aumentamos la confianza a 0.99.
Entonces, si observáis el resultado, que salía menos 1,17 hasta 6,57, que eran los dos extremos del intervalo, vemos que es un intervalo de longitud mayor al anterior. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos aumentado confianza a 0,99, sacrificando precisión, puesto que ahora la cota del error va a ser mayor. Es decir, fijaros que ahora en vez de 1,96, aquí vamos a tener que poner 2,58. Os voy a describir también esta relación entre precisión y confianza en otro croquis que os he preparado aquí. En este croquis lo que he hecho es dibujar la función de densidad de probabilidad de la variable pivote, que es la que se utiliza cuando sigma es conocida. Y habíais visto que esto sigue una distribución normal 0,1. Luego esta es la función de densidad de la normal 0,1. Y en negro he dibujado la probabilidad 1 menos alfa, es decir, he encerrado debajo de la función de densidad el área 1 menos alfa. Y esa va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria pivote esté entre menos u sub 1 menos alfa medios y u sub 1 menos alfa medios, que serán los dos cuantiles que delimitan ese área o esa probabilidad. Y en rojo he dibujado lo mismo, pero con la probabilidad 1 menos beta, que va a ser una probabilidad menor. Entonces tenemos que si 1 menos beta es menor que 1 menos alfa, como aparece en el dibujo, entonces el cuantil u sub 1 menos beta medios es menor que el cuantil u sub 1 menos alfa medios, como también se ve en el dibujo. ¿Eso qué implica? Pues que si 1 menos alfa y 1 menos beta son confianzas, si disminuimos la confianza, es decir, pasamos de 1 menos alfa a 1 menos beta, lo que hacemos es aumentar precisión, porque disminuimos la cota del error. Fijaros, epsilon de alfa es la cota del error debida o obtenida con una confianza 1 menos alfa, y epsilon sub beta es la cota del error obtenida con una confianza 1 menos beta. Bueno, pues si la confianza beta la confianza 1 menos beta es más pequeña que la confianza 1 menos alfa, entonces la cota del error también es más pequeña y por lo tanto se ha aumentado la precisión. En consecuencia, si disminuimos la confianza, aumentamos la precisión y viceversa. Esto siempre suponiendo que mantenemos n constante, el tamaño de la muestra constante. Bien, pues entonces, ¿qué solución tenemos para aumentar la precisión sin sacrificar confianza? O al revés, pues aumentar el tamaño de la muestra. Os vuelvo a enseñar un croquis parecido al inicial, en el que he añadido este recuadro, en el que se indica cómo al aumentar el tamaño de la muestra se disminuye la cota del error y por lo tanto se aumenta la precisión. Y esto es lo que vamos a intentar hacer. Lo hacemos volviendo a las presentaciones. Entonces esta es la expresión que os he puesto antes con el intervalo aleatorio, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ponía epsilon, esto es lo que hemos llamado epsilon, aquí lo tenéis. Entonces lo que tengo que hacer es despejar n de aquí, ¿vale? Os repito que esto es una cota del error de aproximación de la media de la media de la variable aleatoria normal, media desconocida, por la media muestral. Es decir, con confianza 1 menos alfa, el error cometido al aproximar mu por la media de la muestra es inferior a epsilon. ¿Qué tamaño de muestra tengo que utilizar para que con confianza 1 menos alfa estimar mu con un error menor que epsilon dado? Pues simplemente despejo de la igualdad anterior n y me queda este valor que está aquí, ¿vale? Entonces simplemente esta es la expresión que me da ese valor de n, ese valor del tamaño de muestra buscada para conseguir una cota de error dada. Vamos a aplicarlo al ejemplo anterior. Entonces, si lo aplicamos al ejemplo anterior, teníamos nosotros que la cota de error nos salía 2,94. Y pues ahora nos piden que esa cota de error la rebajemos a 1,5.
sin disminuir confianza, es decir, manteniendo la confianza a 0,95. Pues ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la expresión que hemos obtenido antes, reemplazando los valores. El cuantil va a seguir siendo el mismo porque no hemos cambiado la confianza, la desviación típica también, porque sigue siendo la misma, que es conocida, y lo único que cambia es el término de la cota de error, que lo hemos rebajado a 1,5. Lo reemplazamos y obtenemos este valor. Fijaros que siempre hay que pasar al entero siguiente, ¿vale? En este caso es 15,3, pues habría que pasar a 16. O sea, no hay que redondear. Resumiendo, lo que hemos concluido es que la media de una muestra de 16 observaciones aproximará o estimará el valor desconocido de mu con un error menor que 1,5 con confianza del 95%. Fijaos que hay que añadir la coletilla con confianza del 95%, ¿vale? Puesto que solamente estaremos seguros de que el error es menor que 1,5 cuando la confianza sea 1. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando sigma es desconocida? Pues que el error ya no es fijo como antes, depende de esta S mayúscula, que como bien sabéis es el estadístico desviación típica muestral, que es la raíz cuadrada de S cuadrado, que es la varianza muestral. Y en el cuantil aparece el cuantil de la T de student, porque sabéis que en este caso la variable pivote es una T de student. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ese problema, que el error va a variar con cada muestra, no podemos estimarlo a priori. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es obtener, en el supuesto de que trabajemos con muestras relativamente grandes, y lo que voy a decir solamente es válido para ese caso, pues o bien basándonos en experiencia previa, o bien tomando una muestra piloto, que es una muestra de tamaño pequeño, por ejemplo, si tenemos una muestra de tamaño 1000, pues sería una muestra de tamaño 10, calcularíamos la desviación típica de esa muestra y la utilizaríamos como valor aproximado de ese valor de la desviación típica muestral. ¿De acuerdo? Y además, teniendo en cuenta que la T de student tiende a una normal 0,1 cuando n tiende a infinito, pues reemplazamos los valores de la T de student por los cuantiles de la normal. Lo reemplazamos en la expresión anterior y obtenemos esta expresión para el caso de desviación típica desconocida. Es decir, que en el caso de desviación típica desconocida, cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, ese tamaño de la muestra se puede calcular a priori de esta manera, donde S0, repito, es una estimación con una muestra piloto o con valores conocidos por experiencia previa de la desviación típica muestral. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.